Buen día familia, bienvenidos a las rutas catamarqueñas. Me encuentro en Fiambalá, en el hospedaje de Doña Pocha, que es prácticamente mi segunda casa acá en este hermoso pueblo. Y verán que es de noche, sí, es de madrugada, son más o menos las 5:30 de la mañana. Hoy nos espera una aventura larguísima, no sé si una de las más largas, pero ahí nos estamos yendo al campo de Piedra Pómez. Un lugar que tengo muchas ganas de conocer hace muchísimo tiempo y hoy es el día. Vamos a estar yendo todo por la ruta 40, todo por asfalto. Les muestro en el mapa, familia, para que se entienda más. Nosotros vamos a salir de acá, de Fiambalá. Vamos a estar haciendo toda la ruta 60 hasta acá. Y acá vamos a agarrar la 40. Vamos a ir todo por acá, vamos a pasar por Belén. Vamos a seguir acá. Y acá agarramos esta ruta que es la 43. Que nos va a llevar hasta este punto donde está el peñón. Y de ahí vamos a ir al campo de Piedra Pómez. Hasta el peñón es asfalto. Y para acá ya comienza lo divertido. Son más o menos unas 8 horitas y algo de manejo. Y está bueno llegar lo más temprano posible ahí para aprovechar la luz, disfrutar. Y después vamos a estar acampando por ahí, en la zona, cerca de un volcán. Después sí, voy a regresar por un camino que es más corto, más difícil todavía. Vamos a tener muchísima arena en el camino. Ya me voy preparando, por eso es que vengo liviano. Miren lo que son mis bolsitos de 20 litros. Son bien chiquitos. Eso es porque dejo varias cosas acá en Doña Pocha. Él vio un genio, el dueño. Me dejó que dejara algunas cositas acá para poder ir lo más liviano, ya que la arena es pesada. Andes es pesada. Y cuanto menos esfuerzo tenga que hacer Andes, mejor. Ahora sí, antes de salir, chequear que tengamos todo. Los dos bolsitos, el bolso grande de 45 con la bolsa de dormir, aislante, la carpa, los dos bolsitos delanteros y ya estamos. No nos falta nada más. Ah, no, sí, falta algo importante. No hay que olvidarse el guisito de lentejas. Miren lo que es esto. Ahora sí, familia, ya estamos saliendo de Fiambalá. Tenemos agua, tenemos guiso de lentejas para esta noche. Bueno, me traigo frutos secos. Tengo acá unos huevos duros, no sé si llegan a ver. Los llevo acá, 3 y 3. No hay que olvidarnos que vamos a estar cerca de los 4000 metros de altura hoy. Una zona en la que el cuerpo se desgasta más. Entonces hay que ser precavido y darle energía constantemente. Así que bueno, primeros kilómetros así, de noche, pero necesarios para aprovechar bien este día. Dejamos la ruta 60 y agarramos la 40. Y miren, ya estamos casi en el amanecer. Se están pintando un poco ahí las nubecitas de rojo y está empezando a querer calentar muy de a poquito. Llegó a ser más o menos 0 grados, así que sí está fría la noche. Suerte que me traigo mi bolsa de dormir que aguanta hasta menos 25, si no, ya estaría desconfiando. Miren qué lindo cómo se ponen pinceladas en esas nubes. No sé si se nota en la cámara, pero se están pintando de a poquito de naranjita y de rosa. Uno de los mejores momentos del día, cuando el sol sale así. Miren cómo está iluminando acá toda la montaña. Y cuando se pone es el otro mejor momento del día. Paré un poco a estirar las piernas en este famoso kilómetro, el 40-40. Miren, acá están todas las zapachetas o las ofrendas que deja la gente para que tenga un buen viaje, una buena ruta. Es increíble estar en este kilómetro. Miren, 40-40. Tenemos toda la montaña iluminada por el amanecer. Así que bueno, a estirar un poco las piernitas y seguir viaje. Ya el sol está bien arriba, estamos pasando por la quebrada de Belén. Tengo tanque lleno y unos 240 kilómetros más o menos hasta el campo de Piedra Pómez. Con Andes suelo hacer unos entre 350 a 400 kilómetros. Estoy un poquito justo con eso. No traje el bidón, pero voy a ver de estar cargando más adelante nafta. No sé si en el Peñón o en alguno de esos lugares. Y la verdad que el día está ahora hermoso en este solcito. Son las 9:15 de la mañana. Ahora sí, familia, ahora sí, estamos en la ruta 43 y miren qué hermoso que es esta formación. Ni bien empezar y ya tenemos un show acá a la izquierda. Y acá miren todo este macizo rojizo. Qué increíble, cómo se van dando las formas acá. Y allá enfrente en la montaña, miren, ven todas esas lenguas blancas.
No es nieve eso, ¿eh? Esas lenguas blancas es arena. Pura arena. Mucho de lo que vamos a tener hoy. Ahora estamos pasando por Corral Quemado, un pueblito que, por lo que vengo viendo, es muy famoso por tener la ruta del telar. Se ve que en este pueblo una de las actividades más principales en su entonces, y supongo que capaz que ahora también, sea el hecho de hacer tejidos con telar. Son muy pintorescos estos pueblitos, me encantan. Es como que están al lado de la ruta, digamos. Las casas están justamente enfrente a lo que es la ruta por donde todo el mundo pasa. Ahora sí, por fin, después de Corral Quemado, llegamos al ripio. Y miren estas casitas. Qué locas, con forma así geométrica, parecen como una pirámide chiquita. Y ahora sí, comenzó el ripio. Por ahora se lo ve bastante bueno, te digo. Vamos a ver hasta cuándo dura así. Y se convierte en un arenal total. Acá ya tenemos un cruce de un río chiquito. Igual vamos a levantar las patitas. No nos queremos mojar tan temprano. Patitas de vuelta. ¡Uesa! Acá sí ya se empieza a sentir un poco la arena, pero poquita. Por ahora está zafable. Bueno, ya empezamos bien. Me desvié unos pocos metros. ¿Vieron que pasé el último pueblo? Bueno, no tenía que seguir derecho, tenía que como doblar a la derecha. Y no sé, yo pensé que era todo derecho. Decí que miré el mapita recién, que si no, yo tranquilamente seguía derecho a cualquier lado. Y aparte no es que me sobre la nafta para los kilómetros que hay que hacer, Pero bueno, por suerte me desvié poquito. Bueno, ahora sí, familia. Este señor ya me dijo que sí, me reconfirmó que es por acá. Igual el mapa también me decía lo mismo. Me pasé un pueblo, hace unos 10 minutos que vengo retornando. Qué loco. Bueno, igual por suerte no fue tanto. Voy a tener que estar más atento al celular. Pasa que me da fiaca sacarlo y yo pensé que era por toda la misma ruta y no. Ya pronto vamos a tener algo que podamos ver acá todo el tiempo y no nos van a pasar estas cosas. No había ningún indicativo, o al menos yo no vi, que dijera Peñón para la derecha cuando iba. Es más o menos a ojo de buen cubero, me parece. Miren acá cómo se empiezan a ver estas lenguas. Muy parecidas a Campo de Piedra Pómez, muy similar. No sé si será la misma geoforma, pero me hacen acordar a las fotos que he visto. Acabo ya de pasar el primer pueblo, que es Villaville. Aparecieron estos grupos de cardones hermosos. No sé, a mí me encanta. Será porque yo soy del sur y nunca los veo, ¿no? Por ahí la gente acá del norte los ve como algo normal, pero a mí me fascinan. Increíble cómo se abre todo acá, y hay bastante ganado en esta zona. Todo esto que ven acá son vaquitas y bueno, tienen bastante pasto acá para pastar. Y como uno quiere la cosa, se hicieron las 12 del mediodía. A esta hora me había recomendado un guía llegar al Campo de Piedra Pómez. Es imposible. Ya hace 6 horas que estamos en la ruta. Bastante. Por lo que estuve viendo, del Peñón al Campo de Piedra Pómez no es tanto. Son unos 30 kilómetros, 38 más o menos. Con que esté en el Campo de Piedra Pómez a las 5, estoy sobrado. Estaría bueno estar ahí para ver el atardecer y después ya refugiarme. Y de paso también me voy aclimatando porque vamos a estar alto. Hoy llegamos a los 4000 metros de altura y está bueno ir ascendiendo de a poquito para que el cuerpo se vaya adaptando bien. Comenzamos a ascender por la cuesta de Randolfo hasta los 3200 metros sobre el nivel del mar, y los rastros de la arena en la ruta comienzan a notarse, algo que a futuro se tornará una pesadilla. Miren las vicuñas. Acá hay una, miren. Oh, qué hermosas. Me encantan las vicuñas. Acá hay más. Son re minis. Wow, está llena de vicuñas, Oh. Y miren este paisaje. Dame el paisaje más volcánico que tengas. Cómo sopla el vientito acá. Encendieron el ventilador y no lo quieren apagar, No me estoy escuchando ni una palabra de lo que les estoy diciendo. Miren a dónde desembocamos. Todo este arenal inmenso con esas rocas en el medio. Acá estamos al ladito de las coloradas estas. Ahí acabo de ver un cartel, familia, que dice que allá está la Laguna Blanca.
Así que eso que se ve así puede ser transpiración del agua o evaporación. Capaz es una laguna con temperatura o algo así. Con un poquito de viento llegamos a El Peñón. No, es increíble el viento que hay. El Peñón, bienvenido familia. Ahora bueno, a descansar un poquito, recuperar energías que el viento nos quitó y seguir. Me quedarían teóricamente 30 kilómetros para el campo de Piedra Pómez. Son las 2 de la tarde, así que bueno, dentro de todo bastante bien. Bueno familia, Andes me marca que me quedan 3/4 de tanque o casi medio, entonces voy a aprovechar y voy a cargar acá un poco, unos 5 litros, 3 litros más o menos, como para ir sobrado, porque más o menos de acá para Fiambalá tendré unos 270 kilómetros, así que mejor que sobre. ¿De dónde estás viniendo ahora? Hoy de Fiambalá. Voy a dar toda la vueltita y después ya me voy para Tucumán. Ahí va. Pero estoy yendo como para La Quiaca. Ah, mira qué lindo. Yo soy de Neuquén. ¿Para el norte? Sí. ¿Y cuánto el tanque? 15. Y te hace entre 350 y 400 kilómetros. Eso 5, sí. ¿Malo poner? A ver. Siempre unos 3 litros más. Sí, ¿no? Y mandémosle. ¿Ah? Pues mejor que sobre. ¿Probamos? Sí. Bueno familia, ya estoy relajando acá un poquito. Tengo el tanque lleno y comiendo unos frutos secos. Clave tener energía para lo que se viene. Aparte ya estamos arriba de los 3000 metros sobre el nivel del mar, entonces se empieza a sentir un poco la altura también, el cansancio es distinto y hay que tener energía. Ahora me encuentro en El Peñón, que está más o menos a unos 3400 metros sobre el nivel del mar y hay un viento que no se imaginan familia, no sé si se escuchará. Yo estoy acá refugiado, pero escucho el viento todo el tiempo. Este es uno de los accesos al famoso campo de Piedra Pómez. Pero también se pueden visitar otros lugares, como por ejemplo el volcán Galán, que es famoso porque tiene el cráter más grande del mundo. Y acá este es un pueblito chico, viven más o menos unas 400 personas, un poco menos de 400 personas. Bueno, seguimos relajando acá, todavía no nos vamos. Una bananita que me invitaron acá los chicos que me cargaron nafta. Unos genios, la gente acá del Peñón, una divina la verdad. Bueno, yo no sé si tendré cara de hambriento, de cansado, pero me acaban de dar una naranja. Me parece que me quedo a vivir acá en El Peñón, Bueno, nos vamos de acá, de nuestros amigos que nos dieron una re mano permitiéndome descansar ahí en esa silla. Me dieron fruta, agua, todos unos genios. Y ahora toca ir hacia allá, hacia buscar refugio. El viento está calmando cada vez un poquito más, así que a darle nomás. Nos vemos, Ezequiel. Cuídate mucho, estamos en contacto. Chao, tengo un buen viaje. Muchas gracias por todo. Bueno, sigamos camino. Tengo todo el casco lleno de arena porque desde que me quedé ahí siguió soplando y se me llenó absolutamente todo de arena. Ya entramos en el viento. Estamos por la 43. Vamos a tener el desvío a la izquierda para el campo de Piedra Pómez. Pero nosotros vamos a estar acampando en otro lugar hoy. A ver si lo encontramos. Hay como unas casitas abandonadas cerca de una mina al lado del volcán Carachipampa. Increíble cómo sopla, Está fuerte el vientito. Miren toda la arena volando allá. Todo eso que se ve de polvo es arena volando por el viento. Están impactando un montón de granitos de arena por todos lados. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Esperemos que afloje un poco para la noche, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? O consigo un muy buen refugio para poner la carpa, o me vuelvo al Peñón, porque está criminal esto, Está criminal. Campo de Piedra Pómez a la izquierda. Para allá tenemos que ir. Llegar con este viento es una locura. Comunidad de Aguita de Carachipampa, 3143. Solo 4x4, dice. ¿Ves? Bueno, a Andes la podemos hacer 4x4 si queremos, ¿no? Bueno, ahora atento. Voy a tener que ir sacando el celular cada 2x3 para engancharle bien el camino. Ah, está picante. Está arenosito y el vientito me saca un poquito. Vamos a ver qué tal esas casas abandonadas. Eso. Se me barrió la rueda delante, Bueno, llegamos al desvío, familia. Para la izquierda se va al campo de Piedra Pómez, que eso vamos a hacerlo mañana con menos viento, bien temprano. Y por esta se va una mina. Y por esta mina vamos a bordear
el volcán Carachipampa. Y bordeándolo hay construcciones antiguas. Me comentaba ahí Ezequiel que son casas que tienen como más de 160 años. Pero hay corrales de piedra y por ahí en alguna casita me puedo meter y armar la carpa tranquilo, como para poder estar refugiado del viento más que nada, porque me parece que a la noche un poquito va a estar soplando, ¿eh? Pero bien, ya son las 6 de la tarde, agarramos este camino y no nos queda mucho, estamos cerquita. Desde acá, familia, estoy viendo el galpón ese blanco que me había dicho Ezequiel. Este camino no lleva ahí, este camino lleva un pozo que es solo personal autorizado. Pero ahora un poquito más adelante vamos a encontrar el camino y ya de ahí vamos a empezar a bordear todo el Carachipampa, que es ese volcán que tenemos ahí. Ese es el Carachipampa y mi idea es como acampar por allá atrás, dándole la vueltita, que ahí es donde se supone que están esas casas con los corrales, como para tener un poco de protección del viento. Así que bueno, continuemos. Vamos a ver qué nos encontramos, la verdad que yo no tengo idea. Acá el camino es como que si estuviera semi pavimentado, como si alguna vez hubiera sido asfalto. Qué locura ver un galpón así, ¿no? En un lugar así. Lake se llama, planta piloto. Mirá vos. Y por acá derecho sigue el camino que tenemos que tomar nosotros. Pasamos acá el galpón, tenemos el Carachipampa acá enfrente nuestro. Lindo el Carachipampa, me gusta. Por suerte el innombrable está aflojando un poco. Y campamento dice acá a la derecha. Para allá tengo que ir yo, para donde dice campamento. Es más, no sé si ven ahí que hay como unos arbolitos. Esas me parece que son unas casas. Bueno, familia, yo estoy viendo lo mismo que ustedes, ¿eh? O sea, nada, no sé si ustedes estarán viendo algo, pero la tormenta de arena que hay ahí es terrible. A ver, acá hay como unos corrales. Zarpado como vuela ahí, ¿eh? Vamos a chusmear estos corrales, a ver qué onda. El sol está pronto a bajar, no hay que perder mucho tiempo. A ver, acá esto no me protege de nada. Y esta construcción puede ir, capaz que esa me gusta, pero siento que esta por los árboles está mucho más protegida. ¿Qué opinan? ¿Lo hacemos nuestro refugio esta noche? A mí me gusta, me gusta bastante. Miren el arenal que es eso. A ver, vamos a chusmear. Bueno, familia, creo que esta es la mejor opción. Miren, estoy refugiado por los árboles. La única entrada de viento es esa. Pero si yo pongo mi carpa así, orientada con el viento que pueda venir de ahí, puede estar joya. Y miren cómo son las paredes acá. Tremendo. Miren cómo hicieron acá con madera. Adentro, con barro, paja. Está perfecto esto, muy bien hecho. Y se ve que se debe utilizar en alguna época, porque acá tienen cerrado, ¿ven? Con alambre. Y en la otra puerta también. Así que yo supongo que capaz en verano o algo esto se debe utilizar, ¿ven? Acá tiene un candado. No vamos a abrir, vamos a respetar. Y vamos a agradecer que podemos pasar la noche acá, refugiados del viento. Por allá veo que hay como unos animalitos, creo que son burros, no sé bien. Pero acá no tiene pinta que venga nadie. Así que esta noche va a ser nuestro hogar. El sol comienza a caer, pintando el desierto de tonos rojos y dorados. El viento sopla con furia, levantando arena por todos lados, y cada intento de armar la carpa se convierte en una lucha contra la naturaleza. Sí, familia, me cansé de renegar con la carpa, ahí afuera con el viento, no la podía armar. Ya está, me cansé. Me vine acá adentro de esta casita y bueno, voy a estar tendiendo acá el aislante y la bolsa de dormir a lo bivac. En realidad no es bivac porque tengo techito, pero bueno, lo más similar. Y así es como quedó la camita hecha de esta noche. Tengo el aislante debajo de la bolsa de dormir y bueno, así la vamos a pasar. Yo creo que la vamos a pasar bien porque tiene buena oxigenación el espacio y me protege bastante bien del viento. Para que vean cómo se siente el viento, familia, cuando uno sale de ahí. Está terrible esto. Miren lo que es ahí atrás. Se está yendo el sol y hay una tormenta de arena ahí zarpada. En este silencio inmenso, roto solo por las ráfagas, entendemos que pasar la noche en este lugar no es solo descansar, es desafiar al desierto mismo.
Ya tengo mi cocinita armada y miren cómo está hirviendo esto. Tremendo. Un guisito de lentejas con arroz. Un lujo. Y vegetales, miren. Hay zanahoria, tenemos papa, tenemos zapallito verde, cebollita. De todo tiene este guiso. Así que bueno, a comer. Vamos a ver qué tal está. Tremendo. Lo mejor de todo que está calentito. Así sí, sentado en la camita, comiendo con la vista. Se ven algunos árboles nomás. Y llegó la hora del postre, familia. Sí, me traje un chocolatito para recuperar bien las energías, que mañana se viene un día jodido. Riquísimo. Me estaba lavando los dientes y no podía no mostrarles la luna. Miren lo que es esto. Tremenda luna tenemos ahí arriba. Una locura lo que está alumbrando esa luna. Y eso que todavía no está llena, ¿eh? Ya estoy adentro de la cucha, familia. Tengo completamente todo guardado. Todo el equipo de moto está guardado en este bolso, como para que no le entren bichitos de la mañana, tenga que andar sacudiendo. Y lo puse como puerta, como para tener una puerta. Y después las botas las puse en estos bolsos con la boca para abajo, para que no le entre ningún bichito. Así que bueno, tenemos todo más que listo. El viento mágicamente paró. Así que bueno, que sea una hermosa noche y nos vemos mañana. Buen día familia. Son las 6:10. Pasé una noche muy buena, sin nada del innombrable, pero hace una horita que está haciendo mucho frío. Estoy sintiendo un poco de fresco adentro de la bolsa de dormir. No frío, pero sí se siente que hace mucho frío afuera. Deben hacer unos -8, -10 fácil. Pero bueno, voy a tratar de empezar a levantar todo, montar todo en un Andes para poder ver el amanecer desde el campo de Piedra Pómez. Imagínense el frío que hizo, familia, que tengo toda la manguerita del Camelback congelada. No puedo tomar el agua y está debajo de todo este techo. -10 fácil hizo. Y miren si no hizo frío la botella que dejé acá afuera, completamente congelada. Toda, entera, entera congelada. No sé si escuchan el hielo. Sí hizo frío anoche. Tanto frío que veremos si Andes se digna arrancar para llegar a ver el amanecer en el campo de Piedra Pómez. Pero eso en el próximo capítulo. Nos vemos en las buenas rutas.